Hola, buenas noches, técnicos y técnicas de emergencias sanitarias. Bienvenidos a vuestro rincón, el rincón del técnico en emergencias sanitarias. En el vídeo de hoy vamos a hablar de este pequeño dispositivo que es tan amigo nuestro. La cánula orofaringia, también conocida como cánula de Guedel. Y diréis, ¿por qué se llama cánula de Guedel? Porque la inventó el doctor Arthur Guedel en la década de 1930. Ya desde 1860 ya se empezó a hacer intentos de dispositivos para aislamiento y hipermonización de la vía aérea, pero sin muchos resultados. Y fue en la década de 1930 cuando el doctor Arthur Guedel diseñó este dispositivo orofaringio. Los primeros, lógicamente, no eran de los materiales plásticos de hoy en día, sino que eran de algunos tipos de gomas rígidas. Supuso una gran revolución en la anestesiología al permitir tener controlada la lengua y evitar su caída hacia atrás. Hay que recordar que la lengua no te la tragas. Es imposible porque está sujeta al paladar. Pero sí se puede retraer hacia atrás cuando un paciente esté inconsciente o anestesiado y obstruir la vía aérea. Cuando este doctor diseñó este dispositivo no se podía imaginar lo que acabaría siendo. Ya no solo en la anestesiología, que la revolucionó en sus tiempos, y sigue siendo utilizado hoy en día, sino en todo el campo de la emergencia, especialmente la reanimación cardiopulmonar. Si os está gustando el vídeo, dale like y suscribiros. Y como funciona, pues al insertarlo consigue mantener fijada la lengua y que no se pueda retraer hacia atrás. Y además facilita la entrada de aire al tener un tubo por el que pasar. Por eso permeabiliza la vía aérea, porque permite el paso de aire a través de ella directamente a la faringe. Detalles tenemos que tener en cuenta antes de su colocación: que el paciente esté en una postura adecuada, teniendo en cuenta si es un paciente traumatizado o no. Si no es un paciente traumatizado no tenemos problema, porque podemos poner el paciente como nos dé la gana. Pero si es un paciente traumatizado sí que hay que tener en cuenta ciertas consideraciones que vamos a explicar a lo largo del vídeo, tanto del paciente politraumatizado como del paciente que no está politraumatizado. ¿Y cuál es el objetivo de este dispositivo? Como ya hemos comprobado, es mantener permeabilizada la vía aérea. Es un dispositivo supraglótico que ni siquiera se necesita ser técnico de emergencias para poder utilizar. Simplemente haber recibido entrenamiento en RCP básica con apoyo de AMBU y cánula orofaringea y DESA. ¿Para qué pacientes está indicada esta cánula? Como todos sabemos, está indicada para paciente en paro cardíaco, pero no es esta su única indicación. Como ya sabemos todos, los compañeros, esta cánula está indicada para la parada cardiorrespiratoria, para pacientes en apnea, pero también tiene otras indicaciones. Cualquier paciente que esté inconsciente, que no tenga reflejo nauseoso, puede ser utilizado este dispositivo para asegurar su vía aérea, de forma sencilla, hasta que pueda llegar una unidad con dispositivos superiores, como puede ser otros dispositivos supraglóticos, como es la mascarilla de laringia, bien sea hay gel, fast track o cualquiera de sus tipos, que los técnicos en emergencias podemos utilizar y hay servicios que las básicas las llevan. Aquí en la Comunidad Valenciana de momento solo las lleva el SAM. Para autorizarle un test, pues, tendrá que autorizarte tu médico o enfermero en su uso. O acudir con un equipo del PAC y que el médico te pida que realices tú la técnica. ¿Cuáles son sus contraindicaciones? Como ya hemos dicho, es para pacientes inconscientes. Entonces su mayor contraindicación es que el paciente esté consciente. En pacientes conscientes no se puede utilizar la cánula de Guedel. Por lo tanto, tendrá que estar el paciente inconsciente o con una grave alteración de la consciencia sin reflejo nauseoso. Si tiene reflejo nauseoso, aunque esté con un Glasgow muy bajito, no se puede utilizar la cánula orofaringea. Habría que utilizar una cánula nasofaringea, que eso lo veremos en otros vídeos. ¿Puede ser utilizada esta cánula en un paciente ebrio? Depende de su estado de consciencia. Si el paciente ebrio está completamente inconsciente, está con un coma,
se puede utilizar si no tiene reflejo nauseoso. Ahora, ojo, si le baja su nivel de alcohol y empieza a recuperar la consciencia, hay que retirarla inmediatamente, porque si no puedes provocar el vómito y que el paciente sufra una aspiración, que es la peor consecuencia de la utilización de estos dispositivos de forma incorrecta. ¿Qué otros detalles tenemos que tener en cuenta? Elegir el tamaño adecuado. No vale es un hombre adulto, le pongo la roja. Pues no. Hay que medir, porque a lo mejor no es buena. ¿Y cómo se mide? Colocando la cánula en comisura labial y tiene que llegar hasta el lóbulo de la oreja. Como podéis ver, la roja es mi número. Pero hay adultos que pueden utilizar un 3, o incluso existe un número 6, y yo en mi ambulancia lo llevo, que es Parkinson. Y puede venirte un paciente muy grande, muy corpulento, con una cabeza considerable, y que necesite ese número. La peor obstrucción de la vía aérea es colocar un dispositivo en ella de tamaño inadecuado, tanto por demasiado grande como por demasiado pequeño, porque entonces eres tú el que obstruye la vía aérea. Otros de los motivos que te podrían no permitir utilizar esta cánula es el trismus. Si el paciente está con trismus, que está con los dientes rígidos y no se le puede abrir la vía aérea, no se le puede abrir la boca, no se puede utilizar una cánula orofaringea. Como ya hablaremos en otro vídeo, tendría que ser una nasofaringea. ¿Qué equipo necesitamos para utilizar una cánula orofaringea? Aunque no se necesite ningún equipamiento especial, sí debemos de tener en cuenta unas consideraciones a ser posible. Sobre todo si estamos en acto de servicio. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Llevar guantes. No hace falta que sean estériles. No estamos en un quirófano, estamos en la calle, o en un domicilio, o en un centro de salud, o donde sea. No estamos dentro de no estamos dentro de un área quirúrgica, por lo tanto no hace falta la esterilidad, pero sí la sepsis. Entonces nos pondremos guantes. Algunas guías recomiendan gastar también mascarilla y gafas como pantalla protectora, sobre todo desde la aparición del SARS-CoV-2, para evitar posibles infecciones del paciente hacia el personal sanitario al acceder al interior, al asomarte a sus vías aéreas. Sobre todo si el paciente no está en parada, que sí que respira, te puede provocar aerosoles con su respiración e infectarte. Después de estas consideraciones, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Ya hemos medido el Guedel, ya hemos comprobado que no hay ninguna contraindicación y ahora vamos a utilizarlo. Vale. Si no es un paciente traumático, cogeremos la cabeza y haremos una leve hiperextensión, estirando un poquito hacia atrás, poniendo la cabeza en posición de olfateo. Y así tendremos más fácil utilizar la cánula de Guedel. El test que vaya a colocar la cánula de Guedel debe de estar a la cabeza del paciente, detrás del paciente. Se puede poner desde cualquier posición, pero la posición ideal, si es posible, es esta. Si no es un paciente traumático, cogerá la cabeza, la tirará para atrás para colocarla en posición de olfateo. Igual que se realiza para la intubación endotraqueal por el personal facultativo. Se abre la boca, no es un paciente traumático, no hay ningún riesgo, se puede colocar de dos formas. Colocándolo en un ángulo de 90 grados o en un ángulo de 180 grados. A mí personalmente me gusta más el de 180 grados. Lo veo más fácil para su colocación. Se introduce en la cavidad bucal y se empuja levemente hasta dejarla en su sitio.
Si notas alguna resistencia, no empujes. Tienes que parar, retirar la cánula de Gödel y comprobar si hay algo que te esté dificultando su colocación, como un cuerpo extraño o que se haya atravesado la lengua. Se puede utilizar las pinzas de Maggi para apartar la lengua, si disponéis de ellas. En nuestro servicio en este momento, como nos han quitado el kit de intubación, porque no tiene ningún sentido con la básica lo lleve, nos han quitado también las pinzas de Maggi. Cogiendo una gasa la lengua y estirando un poquito para afuera y luego colocando la cánula. En el caso del paciente traumático, la técnica de inserción es diferente, ya que no le puedes doblar el cuello hacia atrás. Entonces se hace como la preparación para colocar un collarín. Se coge el cráneo, se alinea, se tira un poquito para atrás y con estos dedos se aparta un poquito la mandíbula para poder introducir la cánula de Gödel sin empeorar una posible lesión cervical. Si hubiesen secreciones, deben de ser aspiradas primero y luego colocar la cánula de Gödel para tener mejor visión, sobre todo si estás preparando el paciente para una posterior intubación, si vas con primaria, el PAC, que es el puesto de atención continuada, los que hacen guardia de urgencias aquí en la Comunidad Valenciana, o eres parte de un soporte vital avanzado enfermería o un soporte vital avanzado SAM. Los únicos cuidados que necesita la cánula orofaringea es la aspiración de secreciones, la vigilancia de su correcta colocación, que no se desplace ni se salga, y no debe de atarse a no ser que sea con un paciente intubado. ¿Por qué en el intubado sí? Muy sencillo. Porque se utiliza medicación como midazolam para relajar los músculos. Y entonces ese paciente no va a tener reflejo nauseoso y no va a hacer ningún movimiento muscular. Y no se va a mover el Gödel, no va a entrarle náuseas al paciente y no va a producir un vómito con la consecuente broncoaspiración. Y en un paciente inconsciente que no está inducido por fármacos, sí puede recuperar la consciencia y hacerte el vómito. Y como siempre digo, nos vemos cuando suenan las sirenas. Muy buenas noches.